Y quiero empezar diciéndole que le diga a la persona que está junto a usted. Dígale, toda bruma se dispersa y toda tormenta que estés pasando, el Señor va a finalizarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero pedirles que miren la pantalla y que miren un video que nos van a ayudar. Mira, no sé qué puedes tú sentir o qué puedes escuchar ahí, qué puedes ver, oscuridad, relámpagos, nubes. Tal vez ahí puedes tú ver una bruma tan espesa que parece que no tiene fin. Una condición que tal vez estás pasando en tu vida que parece que no va a terminar. Relámpagos que causan miedo, que causan ese terror, olas que están embravecidas, que parece como que te van a absorber. No sé qué más puedes ver tú ahí. No sé si tú te ves dentro de esa escena, dentro de esa tormenta. Gracias de producción. Mira, quiero empezar diciéndote que tal vez tú estás atravesando una tormenta en este momento. Todos atravesamos tormentas en nuestra vida. Y a veces las vemos así de fuertes, de temerosas, de interminables. Y quiero explicarte que para que una tormenta así como esa se forme, hay varios factores que tienen que aportar. El clima, los vientos fuertes, nubes cargadas de agua, olas que son altamente destructivas. Nosotros en nuestra vida vamos pasando pruebas, vamos pasando situaciones que las vamos viviendo y a veces las vamos como que aceptando ya con resignación y las vamos guardando ahí. Viene tal vez una enfermedad y decimos, bueno, aún tengo vida, seguiré adelante. Viene tal vez una crisis en el matrimonio, tal vez una relación rota por ahí, decimos, bueno, ya se va a sanar el corazón y le dejamos ahí. Y estos son factores que van acumulándose, así como el viento, las olas, los relámpagos, hasta que en un determinado momento de nuestra vida vemos que estamos envueltos en esa bruma tan espesa y en esa tormenta que nos aterroriza. En esa tormenta que muchas veces quiere frenarnos y ponernos a tal nivel de miedo para detenernos y que no veamos más allá de lo que podemos estar sintiendo. Pero déjame decirte algo, que esa tormenta que tú puedes estar viviendo este momento o que vienes tal vez atravesando durante mucho tiempo, años o meses, tiene una fecha de caducidad. Y esa tormenta está ya a punto de terminarse. Pero eso va a depender de cuánto tú le creas al Señor y de cuánta confianza y esperanza le pongas en la palabra que algún momento tú recibiste, que el Señor te va a sacar de toda dificultad. Yo creo que esa palabra en algún momento de nuestra vida llegó a través de cualquier persona. Pero nosotros determinamos hasta dónde va a llegar. Y mira, y es tan importante decirte que las pruebas son parte de nuestra vida. Pero una prueba no determina nuestro futuro, no determina hasta dónde el Señor nos quiere llevar. Sí, tal vez nos va formando en el camino, pero no determina que ese es el último día de nuestra vida. Quiero llevarte a la palabra en Mateo 8, 23 al 26. Yo he escogido en la versión Dios habla hoy, es una versión muy clara de lo que sucede acá. Dice
Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Tal vez tú te identificas en esta parte, con esa porción de la palabra. Nosotros empezamos a seguir al Señor, le conocemos al Señor, le recibimos en nuestro corazón, y de pronto empezamos a ver que vienen pruebas inesperadas por ahí, y sabemos que el Señor está ahí. Pero aún en medio de eso, nosotros dudamos en lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, en medio de esa prueba. Eso es lo que les pasó aquí a los discípulos. Pero algo que a mí me llama la atención es, los discípulos todos sabemos que la mayoría eran pescadores, eran gente de faena larga en el agua. Aquí esta tormenta se desata en el mar de Galilea, que era un lago pequeño, no era un lago profundo, pero que tenía un clima inesperado. Y ahí es cuando los pescadores saben cómo enfrentar una tormenta, saben cómo enfrentar los imprevistos que se dan en el mar, ¿verdad? Pero aquí ellos dicen que se asustaron, pensaron que se iban a morir. En otra versión dice, pensaban que iban a perecer. Pero ¿cómo puede ser eso posible si Jesús estaba con ellos en la barca? Tal vez te ha pasado a ti en algún momento que sabes que el Señor está contigo, pero te das ese privilegio de decirle al Señor: tal vez en esta no vas a poder. Y anulamos el poder y autoridad que tiene sobre nuestra vida. Anulamos lo que el Señor puede hacer con nosotros en medio de la tormenta y en medio de la prueba. Y ahí es donde la fe debe activarse, no decaer como en este caso, que Jesús les dice claramente: qué poca fe tienen. En otras palabras, él les estaba diciendo: pero si yo estoy aquí, vieron muchos milagros que hice antes de subirme a la barca, vienen unas olas y dudan y se ponen a temblar. ¿Qué prueba estás pasando tú ahora? ¿Qué prueba tienes en tu familia? Tal vez con tu vida, con tu salud. Tal vez una crisis económica. Tal vez alguna relación rota. Tal vez un matrimonio que está en crisis, en problemas. Pero ¿cuánto tú has acudido al Señor a decirle: Señor, tú estás acompañándome en este camino y yo sé que vas a hacer algo para sacarme adelante, para que esto sea solamente una prueba que va a ser vencida y va a ser glorificada hacia ti? ¿Cuántos de ustedes están pasando la prueba en este momento, pero no se han dado cuenta que Jesús está junto a ustedes? Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a pensar. Las pruebas, como les digo, son parte de nuestro camino, son parte de nuestra vida. Muchas de ellas se van acumulando en muchos años. Y ahí es donde yo quiero contarles un testimonio. Les decía en la primera reunión que no suelo yo contar testimonios así profundos de mi vida, pero yo pienso que esto amerita compartirle con ustedes, porque el Señor ha ido formando esto en muchos años, casi 24 años. Y todo empezó desde hace justo un día, como hoy, hace 24 años atrás. Yo trabajaba en ese tiempo, para los que ya éramos grandes en ese tiempo, tal vez algunos ni nacían, pero en esa época, por los años 99, por ahí hubo una crisis muy fuerte bancaria en el país. Yo trabajaba en un banco y obviamente ese era el sustento de mi casa. Pero por buena suerte que yo tenía, salí de un banco unos años antes, porque ese banco estaba quebrando. Me pasé a un nuevo banco y todos felices de la vida. Estaba recién casado con mi esposa y empezamos a ver una economía, digamos, estable en la casa, ¿verdad? Pero en este nuevo banco que me pasé, ¿qué creen? Empezó a tambalear y entró en crisis. Entonces esta crisis fue tan fuerte que el banco prácticamente liquidó. Yo fui la última persona que se quedó a cargo del banco y me tocó cerrar la Lanford prácticamente,
porque ya estuvo intervenido por la Super de Bancos. Entonces, para que sea liquidado pasaron varios meses de proceso, varios meses. Y obviamente ver cómo el banco ya iba cada vez cerrando sus cuentas, ya cerrando muchas oficinas, y ya nos venían contando el tiempo en que nosotros teníamos que salir, las pocas personas que quedábamos. Y venía esa preocupación natural de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no conocía del Señor en ese tiempo. Desconocía completamente de Él porque no me interesaba acercarme a Dios porque tenía todo. Pero cuando vino esta crisis empecé a ver que se me movía un poco el piso. Y decía, ¿y ahora qué hago? Y de pronto en ese tiempo leíamos la prensa a diario y había un diario que sacó una publicación y decía, se necesita seleccionar personal. No sabía para qué empresa porque no lo decía ahí en el anuncio. Yo solamente envié mi hoja de vida. No es como ahora que tú lo mandas por mail, sino ahí tocó poner en sobrecito todo, mandar por correo y esperar que llegue no sé cuándo a la entidad. Entonces luego de unos meses me llaman, pero para esto mi esposa estaba embarazada. Estaba, prácticamente ya nació Rafa, justo un día como hoy. Y imagínense, la preocupación era mayor porque ya no éramos solamente mi esposa y yo, sino también ya teníamos una hija. Y el sustento y ahora los ingresos. Y empieza luego de unos meses y me llaman a un proceso de selección en esta empresa. Ahí por fin ya supe qué empresa era. Viajes a Quito para entrevistas, fue un proceso largo. Y cuando cada vez iba a una entrevista me decían, sí, está todo bien, encajas perfectamente, pero vamos a tener una nueva entrevista después de unos días. Otra vez. Ahí las carreteras eran terribles, incluso la de Quito era puro huecos, parecía bombardeo eso. Entonces, en una de estas entrevistas, cuando yo regresaba, con la puntería que me caracterizaba, le atiné a un hueco y se hizo pedazos la llanta del carro y se me dañó. Enseguida me llaman a otra entrevista, pero ya no tenía el vehículo en que irme. Entonces, acudí a mi papá, le dije, padre, présteme su carro porque tengo una entrevista. No sabía qué instancia de la selección era y viajo en el carro de mi padre. Ahí la avenida más, digamos, la más acostumbrada para llegar a Quito era por el Valle de los Chillos, por San Rafael. Y estaba yo en una parte, en una recta bastante larga. Y yo a lo lejos, esta carretera la estaban recién asfaltando y había ese lastre en la carretera. Entonces yo veía a lo lejos que venía una camioneta y solo hacía una polvareda grande y se me acercaba, ¿no? Y pasó la camioneta. Y vi un puntito a lo lejos que se venía así y ¡pam! El parabrisa. Y ¡pum! Reventó ese parabrisa. Ahí descubrí lo que ha sido un parabrisa explosivo. Se reventó esto, me tocó quitar los vidrios, ya se pueden imaginar, estaba lastimado las manos, me salpicaron un poco a la cara, pero para poder continuar me tocó quitar los vidrios de ahí y desde San Rafael hasta el norte de Quito me tocó viajar sin parabrisa. Solo métanse en la historia. Una persona de eterno que iba a una entrevista de trabajo, lastimado, tenía un peinado nuevo ahí de tanto viento que entraba al carro. Bueno, a la final llegué, ¿no? Llegué a la oficina. Ahora ya llegué. ¿Y qué hago con el carro? Porque está roto el parabrisa. No le puedo dejar en la calle. A buscar un parqueadero, encuentro un parqueadero unas cuadras lejos de la oficina. Dejo el carro ahí, corre porque ya me atrasaba la entrevista. Llego todo sudado, lastimado, despeinado, con el terno ya por acá la corbata. Y llego y el guardia que me recibe me queda viendo como diciendo, ¿y este señor qué le pasó? No? Yo vengo a una entrevista de trabajo. Pase. Y me lleva donde la persona con la que tenía que entrevistarme, la persona de recursos humanos que me recibió. Y ella también sale y se asusta, ¿ves qué te pasó? O sea, ¿qué sucedió? Y le cuento, ¿no? Le digo, mira, o sea, me pasó esto, tuve este accidente, todo un lío. Le dije, pero eso sí te tengo que decir una cosa. Y así, o sea, de que me contratan, me contratan. Porque no voy a pasar tanta adversidad para que me digan, tienes otra entrevista, o sea. Y me dice, no, vamos a ver. Y me lleva con la persona así que tenía la entrevista final, que era la vicepresidenta de la empresa. Y bueno, para eso le pedí que me preste un baño para poder en algo arreglarme.
De todas formas estaba lastimado y la vicepresidenta me recibe, también se sorprendió un poco y empezamos a conversar, ¿no? Y le conté todas las peripecias que pasé para llegar a esa entrevista. Y al final de todo me dice, ¿sabes qué? O sea, tu perfil encaja, todo chévere, estás dentro de lo que necesita la empresa. Es más, te quiero decir algo, que esta entrevista no era necesaria. Solamente quería conocerte para saber qué persona es la que vamos a contratar y estás contratado. Dije, Señor, o sea, bueno, en ese tiempo, gracias. No sabía quién movía todo, pero miren, luego de varios años, cuando ya conocí al Señor, yo entendí que era Dios quien movía todas estas cosas y hacía que esas pruebas las vaya pasando para yo ir viendo cómo Él se movía, ¿sí? Y entendí luego que Él usó una persona inconversa que no conocía del Señor para darme trabajo en medio de una crisis. Me salió el trabajo. Ahí entendí que el modo como tú enfrentas las circunstancias marca la diferencia entre que alcances el objetivo o bajes los brazos y las dejes de costado. Para mí era fácil. Se me reventó el parabrisas del carro. Ahí no había celulares, no perdonarán, pero era hace muchos años atrás. Entonces hubiese buscado un teléfono por ahí y decía, ¿saben qué? No voy a poder llegar porque me pasó este percance. Pero algo me decía, sigue. Desde ese entonces el Señor, y es más, de muchos años antes, el Señor ya me venía diciendo cosas, pero yo no sabía que era Él, no le conocía. Tal vez tú en tu vida has venido escuchando una vocecita que no sabías que es el Señor, pero Él ya te venía dando las pautas para que entres en un lugar que sí, vas a pasar procesos, pero que Él quiere decirte que siempre va contigo. Y así como yo tuve estas peripecias, tal vez tú has pasado otras peores, tal vez dificultades mayores para lograr algo. Pero tal vez en ocasiones tú desististe y solamente viste que otra persona ocupó tu lugar por no haber persistido. ¿Sí? La importancia de resistir a las pruebas. Y ahí, cuando ya se dio esta contratación, miren cuántos años tuvieron que pasar, prácticamente 17 años luego que conocí al Señor, para entender una palabra en Isaías 60:22 que dice que cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Era el momento, ahí llegó el Señor. Pero eso entendí muchos años después, yo no sabía. Luego empiezo ya a trabajar en esta empresa que sí, le agradezco mucho porque me permitió prosperar, me permitió lograr varios objetivos. Pero asimismo, en medio de mi desarrollo de mis funciones, empezaron a aparecer personas dentro de la empresa que empezaron a hacer varias cosas para perjudicarme, para faltar a mi ética, para poner en duda mi desempeño. Pero siempre había algo que detenía esos ataques. Ya cuando conocí al Señor, vi que el Señor se puso al frente de la situación. Ahí entendí que hay alguien que cuando yo acudo a Él, se pone al frente. ¿Qué estás esperando tú para pedirle a Él que se ponga al frente de tu prueba, de tu situación que puedes estar pasando? Él siempre está ahí pendiente. Entonces, llega un momento en que estas personas empiezan a hacer muchas cosas indebidas, digámoslo así, pero no lograban tocarme. Y hubo un momento en que yo le decía al Señor, Señor, si tú me trajiste hasta acá, si tú estás permitiendo esto, algo hay por ahí, algo hay por ahí. Y de pronto el Señor hace algo increíble y revierte todos estos ataques que tenía contra mi persona y se vuelven en contra de las personas que querían provocar esto. ¿Por qué? Porque la verdad salió a la luz. Salió a la luz. Yo entendí que siempre debo caminar en integridad y transparente delante del Señor. Y ahí las cosas empiezan a funcionar como deben ser. Entonces, ahí supe que la fe me llevó a superar las dificultades.
Ahí supe que pude encontrar el propósito de esa prueba. Pude encontrar un propósito. Y la palabra vino ahí luego, Salmo 46:2 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Él estuvo ahí preciso para ayudarme cuando estaba en ese momento de angustia, cuando estaba en esa dificultad. Luego viene la pandemia, ya todo se normalizó, ¿no es cierto? Y viene la pandemia. Ahí hubo, ustedes saben, a todo el mundo nos pegó, afectó familias, afectó finanzas. No fuimos la excepción, también en mi familia hubo afectación. En mi trabajo hubo inconvenientes en las finanzas porque la empresa redujo gastos, una serie de cosas. Empezó a presentarse ya exigencias mayores de trabajo. Y claro, uno tiene que estar ahí aguantando, resistiendo, diciéndole al Señor: Señor, dame fuerzas para salir de esto, porque es una nueva prueba, pero igual, algo hay por ahí, algo más hay, esto no es todo lo que tú tienes. Y empecé a ser afectado en la familia. ¿En qué sentido? En que mi esposa tuvo una afectación de salud fuerte que tuvo que ser intervenida. Mi esposa sale de la intervención de esta cirugía y entra mi hijo también con otra cirugía que tuvieron que hacerle. Entonces venían pruebas nuevas, pero asimismo la fe iba renovándose, iba cambiando, iba creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor en medio de la prueba te hace crecer, te hace que aprendas a confiar más en Él. Pero también hay aquel que pone esa duda y te dice: otra más, o sea, como que no hay nadie junto a ti. Y seguía. En todo esto siempre yo veía el respaldo de mi familia. Siempre yo veía que estábamos juntos creyéndole al Señor, poniendo nuestra fe a los pies del Señor y diciéndole: Señor, tú tienes algo más. Tú estás pasando este momento de dificultad, acércate al Señor y dile: Señor, algo más tienes. Únete en fe con tu familia. Ten esos tiempos de clamor, de quebranto, sí, delante del Señor, pero diciéndole: Señor, yo sé que esta prueba va a terminar, va a pasar. Porque déjame decirte algo, en el calendario del Señor tu prueba ya tiene fecha. Ya tiene fecha. Tú estás lamentándote porque sigo pasando esto. Déjame decirte que ya está cerca el día de la finalización de tu prueba. Pero ¿cuánto le estás creyendo al Señor? ¿Cuánto tú estás diciendo: yo confío en ti? Yo confío en ti y sé que voy a superar esto. Luego vino una nueva situación en nuestra familia, pero impactada más por el tema de trabajo, porque ya pasamos todas estas adversidades luego de pandemia, pero viene una nueva política de la empresa. Y empiezan a buscar a jovencitos como yo para decirnos: te invito a que te jubiles. Imaginen, en plena flor de la juventud, que me vengan a decir eso. Entonces yo decía: no, o sea, yo puedo hacer algo más, o sea, estoy súper joven, así como el Paz Cris. Entonces hay mucho más que hacer. Y dije: no acepto esa invitación a jubilarme, no acepto, no. Yo tengo que seguir produciendo porque yo solo me imaginaba la universidad de mis hijas, los estudios de mi hijo pequeño. Decía: no, yo tengo que seguir adelante. Y no acepté. Luego de un año, nuevamente empiezan a buscar jovencitos y adivinen a quién otra vez le invitaron. Por coincidencia, a mí de nuevo. Entonces nuevamente me dicen: ¿sabes qué? O sea, te invitamos a que te jubiles, pero esta vez ya venía con un condicionante. Ya vino con una condición como para poner esa duda y decir: ay, ahora sí creo que voy a tener que aceptar esto. Sin embargo, algo me decía que no, Y el Señor me llevó a que pida consejo. Ahí entendí que en la abundancia de consejo haya sabiduría. La palabra es real y es viva. Y acudí a pedir consejo a la persona que hace 24 años me contrató. Entonces yo le decía: a ver, Moni, yo quiero acudir a la fuente
usted está en un nivel que todo lo sabe en la empresa y quiero que me diga qué expectativas hay. ¿Qué hay? ¿Qué hago? ¿Qué puedo enfrentar si digo no? Y bueno, ella me dice, sí, te entiendo, Javi, que estés así, pero te digo algo, yo ya me acogí a la jubilación. Hijo, dije, se complicó el tema. Pero me dice, mira, sí es verdad, la empresa está con políticas nuevas, hay condiciones, hay varias circunstancias, pero es tu decisión. Pero yo te sugiero que esperes, pero vas a tener que resistir. Dije, que ella me diga eso, o sea, viene algo. Entonces nuevamente les dije a las personas, saben que gracias, pero no me acojo, todavía sigo joven. Y empezaron a cambiar más las condiciones de trabajo, jornadas muy extensas, muy largas, nuevas responsabilidades, nuevas exigencias. A su vez yo a mi equipo de trabajo tenía que también presionarles, tenía que exigirles más resultados porque la empresa empezó a buscar muchas cosas para que la gente se empiece a desanimar. Y ahí vino nuevamente esa crisis de decir, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? O sea, algo está sucediendo. Y empieza esa lluvia de cosas como que a querer desestabilizarte y a querer confundirte. Y empiezas a desanimarte, pero al mismo tiempo quieres tener la fe ahí firme. Y quieres buscar del Señor para que te diga algo. Y en uno de esos tiempos de quebranto, estábamos en un tiempo de adoración con mi familia en casa. Y el Señor viene con una canción. Viene a darnos una esperanza y a reactivar la fe. Yo les voy a leer una porción de esta canción que es lo que hizo que nuevamente nos activáramos o yo me activara en fe. Y dice, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver, cuando todo se hace oscuro, todo vuelve a amanecer. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti y lo mejor aún está por venir. Y ahí viene lo que el Señor quería que escuche. Dice, te escucho decir, quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Y te digo, quédate tranquilo, no soy hombre para mentir. Yo te digo, solo quédate tranquilo, mis sueños se van a cumplir. Mira, dale fuerte ese aplauso si es para el Señor. Esa parte de la canción, que era una palabra que venía de parte de Dios para alentarnos, hizo que nuestra fe se reactivara y nuestra esperanza nuevamente se levante. Y yo te quiero decir ahora que lo mejor está por venir para tu vida. Pero tú vas a decir tal vez otra vez la misma frase. Sí, porque el Señor insiste en que le creas que lo mejor está por venir. Porque cosas nuevas y buenas vienen para ti. Porque tú le has clamado, te has quebrantado, tal vez hasta le has exigido al Señor que ya basta de la prueba. Y todo ello ha escuchado el Señor. Y hoy te está diciendo, la prueba va a terminar. La prueba está por finalizar. La tormenta que viste en la pantalla, ya mismo aparece por ahí el sol. Y va a empezar a disiparse la niebla. Y las nubes van a empezar a abrirse. Y vas a poder ver el resplandor de esa esperanza que es el Señor. Amén. Dentro de esto, seguíamos ya con una nueva esperanza, digamos, en el corazón. Bueno, vamos a seguir. Nuevas eventualidades en el trabajo, nuevas situaciones, pero seguíamos. Viene otra vez afectación en la salud. Un día trabajando en casa, yo tenía trabajo tanto en la oficina como en casa. Y estando trabajando ahí desde mi casa, me empieza un dolor muy fuerte en el pecho. Un dolor muy fuerte. Nunca me había dado ese dolor. Y me asusté.
Ahí sí dije, no he estado tan joven. Pero mi hija Rafa tuvo que llevarme de urgencia al hospital y me hicieron unos exámenes. Bueno, no pasó a mayores en esa ocasión, pero ya quedó una alerta. Y claro, dije, bueno, en esta parte no creo que se presente algo más. Y me hago unos exámenes para salir de dudas, unos exámenes bastante complejos. Y por ahí de pronto al doctor se le ocurrió decirme que como diagnóstico de hombre se activaron unas 2 enfermedades autoinmunes en mi cuerpo. Pero que yo sé que en el nombre de Jesús eso no es así, porque el Señor tiene el último diagnóstico, ¿verdad? Y yo sé que estoy sano, ya mismo me hago los exámenes de evaluación, pero eso fue solamente algo que salió por ahí. Pero aún así vino como que esa parte, y ahora mi salud, esta situación del trabajo, mi familia. Y miren cómo es el Señor de fiel, cómo es el Señor de precioso. Que una persona que no sabía absolutamente nada de lo que estábamos pasando, no sabía nada de lo que yo estaba viviendo, una persona que vive en otro país, pero que es un siervo poderoso del Señor, de pronto me llega un mensaje al WhatsApp. Dije, qué raro, qué extraño, y lo abro. Y me manda una palabra que yo sé vino del Señor, porque luego van a ver lo que sucedió. Y esta palabra no quiero solamente leértela a ti, sino quiero que tú la escuches y la hagas parte de ti. Yo quiero compartir contigo esa palabra, yo quiero compartir contigo esa promesa del Señor. Y esta palabra les voy a leer textual como vino el mensaje. Dice, el tiempo de la bendición ya está sobre tu vida. El tiempo de la bendición ya está sobre ti. ¿Se acuerdan que estaba yo en una tormenta? Y miren lo que me dice: cielos abiertos, atmósfera despejada. Tiempo donde en cualquier momento puede ocurrir lo inesperado. Los días en los cuales no sabes con qué sorpresa te saldrá al encuentro tu Señor. Tiempo de bendición, tiempo libre y agradable a Dios. Nuestras alabanzas sinceras son su complemento perfecto. Y me pone una porción de la Biblia que dice: cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas, se han conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esto viene en Isaías 12, 5 y 6. Y concluye el mensaje diciendo esto: bendecido comienzo de semana y de mes. Esto fue el 1 de julio. No es una semana más, no es un mes más. Es una semana y un mes donde vas a ser prosperado, donde vas a ser sorprendido, donde las puertas se te van a abrir. Es una semana y mes de oportunidades que tienes que tomar. Serás bendecido en gran manera. Toma esta palabra, te la digo, te la comparto, porque sé que tú estás pasando algo que yo también estuve viviendo. Sé que tú estás en una tormenta que necesitas saber que va a haber claridad, que va a haber un cambio de atmósfera, que va a haber un tiempo nuevo para tu familia, para tu vida. Esta palabra, créeme que sacudió mi fe. Sacudió mi fe. Y me decía algo en mi interior, me decía: resiste, resiste. Y yo te digo a ti: resiste. La prueba va a terminar, resiste. No te detengas, no te decaigas, no te eches al piso, resiste. Sigue y avanza. La promesa del Señor está cerca, así como llegó a mi vida. Y mira que eso fue el 1 de julio. Y el 2 de agosto, yo estaba trabajando en mi casa y recibo una llamada de mi jefe, 9:15 de la mañana más o menos. Y me dice: hola Javi, ¿no estarás en la oficina?
Y le digo, ¿cómo sabes que no estoy en la oficina? Estoy trabajando desde casa. Le digo, estás aquí en Ambato. Esta persona venía de Guayaquil. Para que hayas llegado a las 8:30, madrugó. ¿No es cierto? Entonces yo decía, desde ese momento llegó el tiempo. Algo pasó. Le conté a mi esposa, nos unimos con mis hijos y lo único que hicimos fue decirle, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque eres fiel. Porque fuiste fiel. Muchos años fuiste fiel y seguirás siendo fiel. Gracias porque tu palabra se cumple en nuestras vidas. Gracias porque vemos que algo nuevo traes. Gracias porque sabemos que algo viene con esta llamada. Le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Estoy en media hora en la oficina, llegué. Y claro, él, hola Javi, ¿cómo estás? Le invito a pasar a mi oficina. Y como todo protocolo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Entonces yo le dije, mira a lo que viniste. Dale a la avena, no importa. Y se ríe y me dice, definitivamente contigo no hay como andar con las ramas ni andar con rodeos. Y me dice, sí, ya te imaginarás, la empresa te agradece, gracias. Eran 24 años. Y claro, el apego a tanto tiempo, el cariño que tomas a las personas, claro, era una tristeza, ¿no es cierto? Que venía al corazón. Pero yo sabía que el Señor venía con algo. Porque Él no es de cosas pequeñas. Y nos conectamos, hicimos una llamada telemática con mi gerencia. Igual me empieza a agradecer. Y ahí vi algo que en muchos años yo no vi. Hubo un reconocimiento. Y hubo un agradecimiento. Y decían, gracias por el aporte. Gracias por lo que has hecho. Gracias por esto. Dejas un legado, eso marcó mucho. Dejas un legado, dejas un equipo excelente. Dejas muchas amistades. Dejas muchas cosas buenas. Y esta persona me decía, pero yo te agradezco algo y honro lo que tú hiciste en pedir consejo. Y te digo que a raíz de lo que tú pediste consejo a la vicepresidencia, ella empezó a mover las cosas y a hacer tantas cosas en la empresa para que la empresa reconozca todo lo que tú has hecho en estos 24 años. Para que la empresa sea justa contigo. Y ahí vi que el Señor no te da solamente lo que tú pides. El Señor te da mucho más. El Señor te da mucho más y sobrepasa las expectativas que tienes. Tú le estás pidiendo algo, le estás pidiendo dame un trabajito. No, el Señor te va a dar un buen trabajo. El Señor te va a dar un trabajo grande que cubra todas tus necesidades. El Señor no te va a curar de una enfermedad pequeña. El Señor va a curar a toda tu familia, va a sanar todo. Porque el Señor es fiel. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? De lo que si yo tomaba la decisión antes, el Señor me dio el doble. Porque es un Dios fiel. Y yo te hablo de la fidelidad de Él porque la he vivido. No una vez, muchísimas veces. Muchísimas veces. Tú tal vez todavía no entiendes el propósito de Dios en medio de tu crisis, en medio de tu tormenta. Pero sí te tengo que decir que el Señor no solo te va a sacar de ella, sino que te va a dar una bendición adicional para que tú veas la fidelidad de Él y para que veas manifestada la gloria del Padre sobre tu vida, sobre tu familia. El Señor es fiel, créele. Resiste sin perder la esperanza. Esa es la clave para superar las pruebas y encontrar la victoria en medio de la adversidad. Esa es la clave. Resistir
y no perder la esperanza. Y mira, y ahí vino una palabra del Señor en Salmo 28:7. Dice: el Señor es mi poderoso protector, en Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre y cantaré y daré gracias al Señor. Porque desde ese día, créanme, en lugar de estar triste, ay Dios, no sé qué pasó en mí, pero me quedé sin trabajo, pero estoy feliz. Y quiero compartir contigo esa felicidad. Porque en 24 años no pude tomarme un café con mi familia en paz. Porque en 24 años no pude disfrutar con mis hijos. Hubo muchas cosas buenas, pero me perdí de muchas otras. El Señor fue bueno, pero la fidelidad de Él sobrepasó mis expectativas en un día. En un día. Pero lo más importante que yo puedo entender es reconocer que Dios siempre está presente en todo momento y situación. No estás caminando solo. No dudes de lo que el Señor es capaz de hacer en medio de la crisis. El Señor es bueno y fiel. Y el otro día, creo que fue al segundo día de lo que ya no fui al trabajo. Qué bonito fue salir con una taza de café, sentarme en una silla y admirar hasta los pajaritos que pasaban por la casa. Esos pajaritos que hasta se han popó en el carro. Pero qué bonito era disfrutar tranquilamente sin esa presión, sin esa tensión que provocaba que incluso lleve esos problemas a casa y que hayan inconvenientes en casa. Y estoy feliz de que haya terminado esa etapa, pero sé que la que viene es mucho mejor. Y es lo mismo que viene para tu vida. Es una etapa nueva. Es una promesa nueva del Señor. Algo nuevo viene. Porque Él viene a renovar. Porque si Él puso este testimonio acá, es para decirte que lo que tú estás viviendo ya está terminando. Y que lo que vendrá es mucho mejor que lo que has vivido hasta ahora. Que lo mucho que has recibido es poco en relación a lo más que tiene el Señor. Porque Él no es corto. Él viene con muchas promesas nuevas. Y todas ellas, lo importante, y créeme, las va a cumplir. Las va a cumplir. Yo no sé qué situación estés viviendo. Yo no sé. Yo no sé qué problema de salud, tal vez problemas emocionales, tal vez preocupaciones por tus hijos. Tal vez tienes problemas económicos. No sé. Tal vez estás acabando una relación. Tal vez tu matrimonio está en problemas. Pero junto a ti está el más grande. Está aquel que un día en la cruz te dijo: doy mi vida por ti, para que estés sano, para que estés libre. Y Él no quiere ver que tu corazón esté con congoja, o que esté con tristeza, o que tu vida la veas como que ya no tiene sentido. Porque déjame decirte que aquí veo muchísimos testimonios de la fidelidad de Dios que van a empezar a detonarse en estos días. El Señor me ponía hoy en la mañana. Yo no pude dormir ayer. No pude dormir. Yo muy pocas veces sueño, o muy pocas veces me acuerdo de lo que sueño. Y esta noche, toda la noche me pasé soñando algo. Y el Señor me dejaba ver que aquí hay muchas personas que están atemorizadas, que están con miedo extremo en sus vidas, en sus corazones. ¿Y saben qué hacía el Señor en el sueño? Me presentaba al mismo enemigo al frente
viendo cómo les atemorizaba a cada paso y en cada decisión que querían tomar. Pero ahí venía el Señor y decía: aquí hay escudo, aquí hay quien se pone delante de ustedes. Y hoy les estoy diciendo esto en el nombre del Señor: no le tengas miedo a la prueba, no le tengas miedo a la palabra mentirosa que el enemigo quiere poner para que te frenes y para que tu fe decaiga. El Señor está frente de ti, créeme que está frente de ti. Dale un fuerte aplauso al Señor.